Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al BID Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange, BIDE. Hoy, en nuestro capítulo número 37, tenemos la suerte de contar con Brigitte Catán. Brigitte es coreógrafa, nacida originalmente en Chile, instalada hace muchos años en México y dedicada sobre todo a lo que es la danza comercial, lo cual está muy bien para la gente, quizás nos escucha que pertenece más al contemporáneo. Y hoy vamos a estar hablando un poquito con Brigitte y contando un poco su camino, sus experiencias y los proyectos múltiples en los que está involucrada. Un gusto tenerte con nosotros, Brigitte, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte con nosotros. Queremos empezar como empezamos siempre, un poco preguntándole a nuestros invitados acerca de las primeras épocas, ¿sí? Y un poquito lo que te llevó, siempre preguntamos qué bicho te picó para dedicarte a esto, ¿no? y bueno, ¿cómo fueron tus primeras épocas cuando empezaste a tomar talleres, cursos de danza? ¿Cómo fue esas primeras experiencias que tuviste cuando empezaste a formarte? Bueno, para mí la danza es algo que ha estado siempre presente a modo de, como lengua madre, le digo yo. Siempre me ha gustado moverme, movilizarme, expresarme a través del cuerpo, y luego empecé a notar que era una posibilidad de dedicarme a eso de forma profesional y hacer de eso mi vida. Esto pasa cuando tengo 18 años, yo estudié educación física o kinesiología, estaba totalmente en otra porque comprendía que vivir de la danza era algo que era muy, muy difícil en Chile, en la época sobre todo en la que yo empecé a bailar, 2000, o sea, tipo ya más profesional, 2007, claro, ya había trabajado en un programa de televisión bailando y todo, hasta que montó una obra que está basada en el libro Santa María de las Flores Negras y la cantata Santa María de Iquique, de Quilapayún, que es... narra la historia de cómo se quemó una escuela en el norte de Chile cuando estaban los obreros pidiendo derechos básicos, obviamente, como siempre. Y estas personas queman esta escuela, donde estaban todos los obreros adentro esperando a reunirse con las personas que capitaneaban en ese momento todo el proceso de la salitrera. Y hacemos una obra en el colegio en base a este libro que habíamos leído, tipo Historia de Chile, se cumplían 100 años de ese proceso terrorífico que ocurrió en nuestro país. Y me doy cuenta en ese momento que es a lo que me quería dedicar, o sea, a contar historias con el cuerpo, a relatar esto que estaba pasando, a no perder la memoria de quiénes somos o quiénes hemos sido, tanto de nuestro territorio como de en qué nos convertimos cada día, a modo personal y colectivo. Y ahí nace esta sensación de yo quiero hacer esto toda mi vida, o sea, cómo se hace, qué hay que hacer, y ahí es donde decido finalmente estudiar danza. Estuve a punto de dejarla en un cuarto año cuando me aparece una lesión en la cadera que tengo hasta el día de hoy, pero finalmente esa misma lesión fue la que me invitó a crear un lenguaje propio que estuviera cerca de mis posibilidades, considerando que obviamente con esta cadera iba a quedar fuera de muchas cosas que había soñado hacer, ¿no? Entonces aparece este lenguaje, de esta forma de moverme que no usaba tanto las piernas ni las extensiones hacia arriba ni los grand battement, como todas estas cosas maravillosas que hacen las bailarinas, yo no las podía hacer. Entonces ahí aparece esta nueva posibilidad, y a partir de esa nueva posibilidad de crear este lenguaje, o sea, más que crear, como conocerme y bailar como yo podía bailar nada más, empiezo a conectar con artistas, con cantantes, con productores de televisión, con compañías de danza, y así empiezo como a crear, y me dedico a la danza gracias a eso, digamos, como a encontrar un plan B a esta lesión que tenía. Y eso finalmente fue como desencadenando en una cosa que llevó a la otra, y hasta el día de hoy aquí estamos bailando aún. Y contame un poquito, porque a partir de esta lesión también no solamente transformó tu manera de entender tu espacio, ¿no? Tu relación con el movimiento. También, como ha pasado con otras personas con las que hemos hablado, es cuando uno sale, ¿no? De sus lugares de origen. Entonces, ¿cómo fue Total. también ese momento en el cual vos tuviste la suerte también de poder salir de Chile? Después vamos a hablar un poquito de Chile para que nos hables un poquito de la actualidad, ¿no? Pero ¿cómo fue esa experiencia? Porque siempre nos pasa a todos los que, bueno, en mi caso yo también no vivo aquí en Barcelona hace muchísimo tiempo, siendo argentino originalmente, pero
cómo transforma la mirada, la práctica, el estar con personas de otro espacio, de otro lugar, y en el caso tuyo, ¿cómo viviste ese momento y qué también fue lo que te llevó a decir, bueno, yo quiero ver otras cosas, ¿no? Yo creo que siempre estuvo esa intención de irme de Chile por un tiempo, aprender cosas nuevas, a ponerme en otros lugares. En Chile logré encontrar un buen piso de trabajo coreográfico, de intereses creativos. Hice muchísimas cosas, llegué a lugares maravillosos que jamás soñé, quizás que iba a poder estar, y ahí estuve. Entonces me agarra esta oportunidad que me damos la suerte de venir a México a trabajar con ella en el proyecto de los videoclips de Norma, que fue uno de sus discos. Ujú. Y llego acá a México y digo, no, me encanta, listo, quiero vivir acá. Como que eso fue mi primer empuje, ¿no? Como decir, bueno, quiero probar cosas nuevas. México es un lugar que prometía mucho, que tenía otros colores, que tenía otras formas, y fue como, bueno, ya que estoy acá, de repente es un buen momento para cagarla. Como que honestamente eso fue lo que pensé. Como, digo, en el peor de los casos me devuelvo, y en el peor de los casos llega una súper buena como recepción y lugar, y no me quiero quedar en Chile haciendo 10 años más lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque Chile de alguna manera es chiquito y la Mm. industria se hace chiquita en algún punto. Hoy en día obviamente es muy distinta. Hace 5 años que yo me fui, ya hay otra realidad en lo musical, en lo coreográfico, en un montón de cosas, post pandemia sobre todo, pero claro, para mí personalmente es como necesito aprender otras cosas, una persona muy curiosa, entonces me interesaba mucho salir a ver qué estaba pasando, y me instalé en México, que ha sido un país súper fértil, súper generoso, que me enseñó a soltar y aprender a hacer nada. Chile tiene una energía muy de productividad, de lograr, de objetivos, de exitismo, de Mm. visibilidad. Y México, si bien también tiene sus otras cosas, que también obviamente son difíciles, bueno, es como cualquier país de Latinoamérica al final, Evidentemente. pero tiene mucha generosidad, y me enseñó de calidad de vida, que es algo que yo no sabía y no conocía, de poder soltar la danza, de poder replantearme quién era, y que la danza no fuera como una obsesión, y que la industria no fuera una obsesión, sino que fueran como un regalo, una decisión, una opción, que podía hacer otras cosas, aprendí otros oficios, me amplió la mente a ser persona, y Mm. finalmente me invita a escribir, escribí un libro, Mm. que es como esta invitación a bailar, y eso no lo hubiese podido hacer si hubiese estado en Chile. No hubiese Mm. logrado tener esa perspectiva, esas otras maneras de comprender el tiempo para poder dedicarme a otras cosas que no tenían que ver con estar que entrenándome, que audicionando, que yendo aquí, que yendo allá. Entonces me regaló calma, me regaló la posibilidad de hacer nada y sentir placer en el hacer nada. Mm. Mm. Eso me lo regaló mucho México, y eso le dio como otra perspectiva a mi movimiento y a soltar las expectativas quizás. Mm. Y cuando tuviste la suerte de tomar cursos tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? También estuviste en Uh -huh. Sydney. Sí. ¿Qué cosas encontraste también desde la práctica que venías haciendo, ¿no? Al Uh ir, por -huh. ejemplo, en el caso tuyo, y corregime si lo digo mal, pero Uh estando en -huh. el aspecto más comercial de la danza, Uh -huh. Sí, 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 total. dijéramos que Nueva York, ¿no? Con toda la movida que tiene con la comedia musical, es como una de las mecas, ¿no? Para esto. Ajá, Y Los Ángeles también. Y luego cuando sí. vas a Europa o a Australia, donde las cosas se hacen de distinta manera, no ni mejor Uh ni peor, -huh. ¿no? Sí, no, total, son muy distintos. Yo creo que los territorios hablan por sí mismos. O sea, un Mm. cuerpo sudamericano es un cuerpo muy distinto a uno latinoamericano, que es muy distinto a uno europeo, a uno asiático. Y eso siento que a veces pasa en las culturas latinas, que nos volvemos un poco eurocentristas en nuestra visión, o Totalmente. norteamericanas, ¿no? Como a nivel de espectáculo y todo. Si bien hay mucho que aprender y mucho que como afianzar, retroalimentarnos, total, creo que es súper importante no negar quién uno es, y respetar y honrar esos cuerpos y esas movilidades que aparecen, porque nuestros cuerpos no son los cuerpos de las rusas del ballet de Bolshoi, ¿viste? Como es totalmente distinto. Entonces, Claro. a mí me pasa que, por ejemplo, la industria de Chile es tan chiquita que para poder trabajar y poder vivir de la danza tienes que manejar muchos estilos de danza. Muchas veces no somos especialistas en ninguno, sino que manejamos al tan tuntún, este por aquí, este por acá, sí, igual te la vendo, como eso medio que es medio latino, como, sí, igual la hacemos. Entonces, esa versatilidad
un poco forzada para poder subsistir, nos hace tener un lenguaje súper particular, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en México, que hay muchos bailarines especializados en su área. Entonces a mí me pasa que en Chile logro un posicionamiento gracias a esa versatilidad y esa diversidad y a esa amplitud de conocimiento que en algún punto se empieza también a especializar. O sea, no puedo manejar al 100% el contemporáneo y que los tacones y que el bailar urbano, que, ¿cachai? Como es difícil. Entonces no hay cuerpo que sostenga tanto tiempo quizá, tanto en vivir como las decisiones que uno va tomando. Y acá en México es todo lo contrario. Entonces me quedo en el promedio constante. No destaco en ningún área porque no manejo finalmente ningún área en profundidad y siempre va a haber alguien que es más especializado en contemporáneo, más especializado en jazz, más especializado en ballet, más especializado. Entonces, claro, que yo empiezo a quedar como en el medio, pero a su vez la diversidad de lenguajes me permite entrar en diferentes trabajos y en posiciones diferentes, que es, por ejemplo, hacer coaching de movimiento para cantantes, para artistas, crear mis propias obras. Como te digo, ver una perspectiva distinta de la danza. Y bueno, cuando voy a Europa, claro, descubro otros cuerpos como, esto era lo que me exigían en la escuela y que claramente no soy. ¿Cachai? Como no tengo estos cuerpos, no tengo esta habilidad, no tengo esta forma. Y me pasó cuando tú en Los Ángeles, que es un lugar súper cosmopolita también para estudiar, que en un mismo salón estaban literal todos los continentes tomando una clase. Y uno podía ver por qué cada país era como era en base a los cuerpos que se movían en esa clase. Claro. Se tenían los asiáticos súper como concentrados, focalizados, como silenciosos, como, y siempre con front row, como en la parte de adelante de la clase. Después tenías tipo los polacos, los italianos, o sea, no, perdón, los polacos y los alemanes, como que eran otra onda, y que eran como más como sacrificados y más como conectados y concentrados y un poco más, entre comillas, dramáticos en su aprendizaje, si se quiere decir, no, así guay que guay, pero medio así como más conectado con eso. Y luego estábamos los latinos que estábamos al fondo y que nos reíamos y que aquí mira los tenis de este, que mira los tenis de este otro, hay que no entiendo la coreografía, hay que no veo de aquí atrás. Y estaban los gringos que estaban dictando la clase, básicamente, ¿cachai? Entonces era como ver por qué funcionaba el mundo como funcionaba en ese salón. Era observable total. Los italianos, los españoles y los latinos estábamos atrás como jodiendo y riéndonos y aprendiendo igual y bailando igual y teniendo un tono en el cuerpo que era mucho más como, claro, Más lúdico, mucha más dijéramos. carga, claro, más lúdico, pero a la vez como con un tono mucho más alto en la musculatura, como hacíamos todo mucho más como enfático, a diferencia, por ejemplo, de los asiáticos que eran mejores ejecutantes, entre comillas, en el sentido que hacían lo que les pedían. ¿Cachai? Entonces era ver en ese salón la diversidad de cuerpos, y he tenido la fortuna también de recorrer Chile en ese plano y ver cómo se mueven los cuerpos del norte, que son distintos a los cuerpos del sur, que son muy distintos a los cuerpos de Santiago. Entonces, cómo la geografía se va integrando como parte del cuerpo y el cuerpo como territorio al final. Hablas de esto del cuerpo como territorio, ¿no? Y me parece súper interesante reflexión. Este cuerpo en territorio, dedicándote sobre todo, o una de tus mayores tareas que haces, no la mayor, pero una tarea muy importante que haces, perdón, coreografía para el escenario en función de una música, ¿no? Cuando trabajas con cantantes, o más hacia el comercial. ¿De dónde parte ese territorio del cuerpo y qué es un poco lo que... las herramientas con las que te conectas para hacer algo tan específico que tiene que ser corto en tiempo, etcétera, que desde la danza puedes decir, bueno, está dedicado al jazz, ¿no? Que el jazz está todo tu tempo, cuentan bárbaro, ¿no? O como decía una amiga mía, ¿no? Como yo soy músico, me decía, bueno, vos sos músico, sabés contar, los que no hacen jazz contamos como podemos, ¿no? Entonces, esa frase que está genial, me quedó para toda la vida esa. Los demás contamos como podemos. No, pero que más allá de las estructuras o límites que te puede poner el artista o la canción en sí o el escenario en sí, ¿cómo es esa mirada tuya, desde dónde lo encarás? Luego te voy a preguntar con respecto a la cámara también, que es muy interesante. Sí, es otro diálogo, sí. Bueno, primero se me hace súper interesante entender más como una limitante, como una consigna, como una invitación específica. Es como, bueno, vamos a hacer esta pieza que ocurre en esta escalera. La escalera no es una limitante que digo, uy, no voy a poder hacer todas estas cosas increíbles que puedo hacer un terreno baldío gigante y amplio, sino que, a ver, cómo se comporta el cuerpo y se adapta a este espacio que es esta escalera,
Y me pasa lo mismo con la música o con los artistas, que los estudio de acuerdo a su forma de mover. O sea, coreografiar a Mon Laferte no es lo mismo que coreografiar a Elsa y el Mar, ni a Francisca Valenzuela, ni a este man, que son los últimos artistas principales con los que he trabajado. Ni a, por ejemplo, Benjamin Walker, que acabamos de hacer también un video, que es conectar con la propia forma de mover. Eso siento que es como un drive interno constante, que siento que ahí habita la autenticidad de la persona. Entonces, perderme la posibilidad de encontrar un lenguaje nuevo porque esa persona se mueve distinto a mí me parece como un desperdicio, por así decirlo, como en una sociedad y en una forma actual que nos invita constantemente a repetir lo que está en tendencia, lo que funciona de esta manera, lo que todos están haciendo. Yo me revelo ante eso constantemente y trato de no ir en lo que todos están haciendo porque siento que eso no es honrar el propio canal. Como cada cuerpo es un mapa, cada cuerpo es un territorio, cada cuerpo es una biografía y por eso me interesa mucho trabajar desde el biodrama. Entonces, entiendo cada una de estas posiciones como una consigna dada de conocer a esta persona y cómo este movimiento aparece desde esta persona. Y yo la paso por mi filtro, digamos, de conocimiento, de experiencia, porque por algo al final también te llaman a ti para trabajar, porque quieren eso que tú entregas y que te diferencia de otras personas al final del día. Claramente. Entonces siento que por ahí va un poco la cosa. Para mí es una consigna dada, ya sea en tiempo de tengo que crear este montaje en 3 días, es una consigna dada. Entonces lo que tengo que hacer es pensar en resolver, ¿cachai? Cómo montar, hacer, cómo puedo funcionar, tengo como mis propias recetas, por así decirlo, para lograr ciertas cosas, o que sea funcional y operativo en el poco tiempo que tengo, y a su vez también me permite soltar como el caldo cabeza que decimos en Chile, como tener que estar como pensando, bueno, ¿y qué hago aquí? ¿Qué pongo acá? ¿Qué no? Sino que arrojar y estar como registrando un presente continuo, constante, cambiante y llevarlo a la escena. Y eso es el resultado, es a lo que llegué y el trabajo se regala más de lo que se termina. ¿Se entiende? Como no acaba, sino que es en esta fecha el trabajo llegó hasta este punto. Y eso es lo que se entrega y se registra como una fotografía de una época, por así decirlo. Claro, claro. Bueno, hablas un poco del tiempo, ¿no? También Sí. tener tiempos tan cortos y ser todo tan de un día para el otro como puede llegar a ser este tipo de espacios, hacen que tampoco te puedas quedar en la, digamos, en la reflexión continua, no, pues tenés que ir al hueso rápidamente. Exacto. Y te comentaba antes el tema de la cámara, ¿no? Porque una cosa es trabajar para un escenario, ¿no? A la italiana o incluso para un montaje, para un evento, lo que sea, pero cuando uno trabaja para cámara en lo que es danza contemporánea, bueno, lo típico es la videodanza, ¿no? Como herramienta. Sí. Pero en el ámbito del videoclip, donde usualmente, bueno, los últimos 15 años cada vez los planos son más cortos, es todo más, o sea, cuando tenés que trabajar para la cámara, además de, evidentemente, esta técnica que nos contaba, esta manera de aproximarla que nos estabas contando antes, ¿cambia algo en tu manera de entenderlo, ya que estás trabajando para algo absolutamente abstracto y muerto, como es el lente de un aparato, ¿no? En vez de trabajar con la gente que te devuelve una vibra. Claro. Bueno, es muy distinto. A mí ambos aspectos me gustan mucho. Me gusta mucho trabajar con cámara, tal como me gusta trabajar en la escena. Me ha tocado trabajar tanto en televisión como en videoclips. La televisión es mucho más carnaza, por así decirlo, como de la velocidad es mucho más alta, tipo de que montaste en la mañana y en la tarde ya lo están registrando y lo estás bailando. O sea, tiempo para reflexionar, para montar, para preguntarte, para investigar, no hay. O sea, de frente no hay. Entonces eso te permite aprender a resolver y generar material en cuanto a la eficiencia, más que cuestionarte, a diferencia, claro, del teatro o de todo lo demás que te permite también entablarte en procesos mucho más largos, mucho más reflexivos, de darle vuelta, de probar. Y el videoclip y la televisión, a mi parecer, lo que te obligan es que a cada momento tiene que servir y tiene que funcionar. ¿Cachai? Que no hay, las transiciones tienen que ser funcionales porque no sabes qué van a pinchar siempre, no sabes siempre qué va a quedar. Entonces las transiciones son importantes, los hits, como a qué llego, los focos, las formas, la masividad, que todo tenga algo que decir constantemente porque no sabes qué es lo que va a aparecer. Por ejemplo, cuando me toca trabajar en el Festival de Viña te obliga a tener 2 visiones, porque hay una que es la quinta, donde está la gente viendo el show, el jurado viendo la competencia, los artistas arriba del escenario, y es a su vez un programa de televisión en vivo. Claro. Entonces tienes que montar tanto para la cuarta pared como para la cámara. Entonces todo tiene que funcionar, todo tiene que operar, todo tiene que estar, ¿cachai?
Entonces, eso es lo interesante para mí, como este sistema híbrido que tiene que funcionar en lo escénico y a la vez para un lente y desde una perspectiva que es muy distinta al video de danza contemporánea, donde hay distintas visiones también, que es una que la cámara registra lo que está pasando y la otra la cámara compone en conjunto con el cuerpo y el espacio y el sonido. Entonces es muy distinto el registro por registrar y esto es lo que está pasando y lo contemplo, o me involucro y pongo una perspectiva en cámara para esto que está pasando. Bueno, es muy trepidante, ¿no? O sea, no solamente por lo que describís, sino por la manera que lo contás. ¿Cómo te llevas con esa inmediatez, digamos, con esa velocidad tan, digamos, casi te diría atlética, ¿no? De De fábrica, mente, de creación, de total. sacar. ¿Cómo lo llevas eso? Bueno, yo creo que la mejor manera que me ayuda a llegar a estos puntos sin padecerlos, digamos, porque hay un punto en el que los Claro. padezco y digo por la mierda, así como no, me siento como una fábrica de coreografía, estoy repitiéndome lo mismo, ya no tengo esta creatividad. Creo que hay dos cosas que son súper importantes en esos planos. El primero es el conocimiento, el estudio, la experiencia. Esos tres factores son súper importantes porque yo tengo muchos conocimientos de composición, la he estudiado mucho, la he practicado, he trabajado con coreógrafos, he aprendido sus sistemas creativos, entonces tener varios referentes y varios módulos te permite como ir a este archivo mental y corporal de, mira, este lenguaje, como esta persona que me enseñó esto, voy a tomar de aquí. Entonces, para mí la originalidad no existe, sino que es como mientras más experiencia y más conocimientos y más recursos tengas en tu cuerpo, más auténtico te vuelves, porque al final hoy en día ya está todo hecho, uno no viene a inventar algo nuevo en el cuerpo, qué sé yo, bla, bla, sino que la autenticidad es lo que te permite conectar con eso. Y lo segundo es tener los espacios de descanso. Como tener espacios de dos formas para mí está el descanso. El primero es hacer nada y dejar tu mente descansar y, no sé, dedicarte a otra cosa. Yo pinto o bordo o leo, pero cosas que no tengan nada que ver necesariamente con la danza o con lo que estoy haciendo. Y la segunda es ir, por ejemplo, no sé, yo me iba una semana a Nueva York y me compraba entrada para las obras on-Broadway, off-Broadway, esta experiencia alternativa, me iba a caminar, a recorrer, que a los museos. Entonces, tengo una nutrición de estímulos culturales distintos a los que estoy sometida constantemente. Claro, claro. Entonces, esas dos formas de restauración, ya sea como el descanso, la distracción y el entretenimiento como tal, y a su vez tener el estímulo de otros referentes que te refresquen y que como que te resetean y te traen nueva información. Entonces, eso siento que es importante y es necesario para poder sostener esto en el tiempo. O sea, por ejemplo, si trabajo en un programa de televisión y son 3 meses, bueno, me doy 2 semanas completas de hacer nada y me voy a una cabaña en algún lugar a hacer nada y conectarme con la naturaleza y de cantar para después poder encontrar esa energía vital y volver a salir. ¿Cachai? Como no quemarme en ese proceso y ver cómo me quiero ir nutriendo, de quiénes voy a ir aprendiendo, qué clases voy tomando, etcétera. Claro. Como así eso me sirve mucho para dialogar con esta inmediatez constante. Increíble. Y nombraste hace un ratito, ya cuando empezábamos, el tema de tu libro, ¿no? Y quería volver un poquito a eso que se llama 100 días Sí, cuerpo. ajá. ¿Y de dónde nació la idea de hacerlo? En él combinás muchos de estos conceptos que nos estás contando, más también el mundo del dibujo, que es algo que te gusta muchísimo. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso de llegar a ese libro? Y si nos podés contar un poquito qué te trajo una vez que lo materializaste. Sí, de todas maneras. Bueno, primero siempre he sido buena lectora. Desde muy chica me gustó mucho leer y cuando era chica quería ser escritora. Una de las tantas cosas que quería hacer. Pero finalmente me fui yendo hacia otro lugar y parte con un quiebre con la industria misma, como de llegar a este top y a este éxito y estar en lugares que jamás te imaginaste y sentirte totalmente vacía y desechable en ese mismo punto. Y decir como, claro, mi trabajo depende de alguna manera de que el artista me contrate, de que el programa de televisión me contrate, de que este otro coreógrafo me contrate, pero al final, después de esto, ya a esas alturas, llevaba 15 años trabajando, no tengo lo propio, Claro, digamos, como, o sea, si bien sí tengo como una forma de hacer y de ser, pero no tengo lo propio, como tipo mis obras o mis proyectos o mi compañía. Trabajo en general con gente regular o con la que me he entrenado, pero no tenía nada
propio desde ese lugar. Y la danza es algo tan intangible en un medio tan concreto que es el cuerpo. Entonces empecé a cuestionarme y me hicieron la pregunta, bueno, ¿y tú qué quieres hacer entonces? Como qué es lo que te gustaría a ti hacer más allá de que te contraten o no para A, B, C o D. Y fue como, bueno, me encantaría hacer un largometraje de danza totalmente, me gustaría hacer un musical y me gustaría escribir un libro. Entonces dije, bueno, para la película Bendiciones necesito mucho financiamiento, not yet. El musical necesitaba más tiempo para escribirlo y como que no estaba en ese momento tan creativo, dije, bueno, voy a escribir un libro. Y partió primero como un fanzine, luego como una revista de consignas, como un Instagram en el que iba como compartiendo improvisaciones diarias, y así un montón de cosas, hasta que finalmente decanta en este libro, después de 2 años, nos pilla la pandemia, abro mi escuela, me dedico a escribir, conecto con un compañero del colegio, Enzo Morales, que nos encontramos en la calle después de años de no vernos desde el colegio, y le cuento que estaba escribiendo un libro y me dice, bueno, yo diseño libros. Y yo, no, broma. No, sí, yo diseño libros, no sé qué, yo te puedo diseñar el tuyo, amiga, sería increíble, no sé qué, bla, bla, fantástico. Y luego llega Jamie, que es otra amiga también, que ella era periodista, y me dice, amiga, yo edito libros, o sea, te lo puedo editar sin problema, vamos a trabajar juntos, y trabajamos siempre, o sea, literal nos conocimos los 3 en persona el día del lanzamiento del libro en Santiago. Qué fuerte. Lo hicimos todo online, todo por Zoom, todo escribiendo así, mandándonos, tipo, obviamente a mí se me echa a perder el computador en la recta final, no aprendió más. La ley de Murphy, No, clásica. total, tuve que estar escribiendo todo desde el iPad, que no sé qué, y mandaba así, literal, mandé como 50 audios como con las observaciones porque no tenía cómo anotarlas, tampoco me manejo en el mundo muy digital, o sea, no sé usar Excel, no sé usar Word, no sé nada, o sea, nada. Yo escribo todo a papel, soy súper análoga, entonces era todo muy complejo, pero se logró y luego el libro entra a imprenta y al día siguiente de que el libro entra a imprenta se cierran todos los servicios otra vez en Chile y Chile entra en cuarentena otra vez y obviamente una imprenta de libros no es un servicio de primera necesidad y el libro queda atrapado. Ya habíamos hecho la preventa, estábamos viendo el lanzamiento, yo me tenía que regresar a México, nada que hacer, vimos un par de cosas como para darle a la gente que ya lo había comprado, algunas clases o mantenerlo en el fondo ahí, que sí le íbamos a dar el libro, que no era una estafa, por supuesto, sino que estábamos atrapados ahí y el libro sale y yo estoy acá en México sola en mi casa. Mi mamá y mi abuela son las que los empaquetaron, mis papás fueron los que fueron a hacer las entregas en Santiago, hicimos los envíos a regiones, y yo no vi el libro hasta 1 mes y medio después físico. O sea, literal ya la gente lo había leído antes de que yo recibiera el libro porque enviarlo a México era carísimo en ese momento sobre todo, entonces fue así de que bueno, ya está, hasta que viajó una amiga acá y me trajo unas 7 copias y dije, no, wow, o sea, ¿qué proceso fue este? Porque es súper fuerte en el fondo, porque es un libro que tiene un lado autobiográfico y luego que Totalmente. te invita a ti a través de 100 consignas a conectar con tu propia forma de mover, que sean simples, que no sean solamente para la gente de la danza, que siento que muchas veces nos encerramos en este grupo como elitista, que nosotros bailamos y ustedes no bailan, ustedes nos aprecian o nos ven. Entonces mi idea era como, ¿cómo puedo invitar a esta persona a una experiencia 360 y que baile libre en su casa? Y que le sirva a una persona que se dedica a la danza hace años como a alguien que nunca ha bailado en su vida. Entonces, de eso se trata el libro, de humanizar la danza, de la persona que hay detrás, de lo que está experimentando mientras está ocurriendo esta situación de éxito o de logro, cómo se siente llegar a esos lugares y cuáles son las invitaciones, lo que hay que soltar, lo que hay que integrar. Y así va ocurriendo hasta que decido hacer esta celebración del lanzamiento del libro y la primera es acá en Ciudad de México, donde hay performance, hay un montón de cosas. Luego lo hacemos en Chile y lo hacemos en distintas regiones, en distintas ciudades. Y ha sido súper bonito lo que me regaló el libro, que es materializar y es como este registro vivo y constante y presente, y es como leían en un libro que se llama El Arte, que escribir un libro es como lanzar una botellita al mar, que no sabes a quién le va a llegar. No tienes ni idea, sí. No, ni idea. Entonces, como tú llegas y la lanzas y ahí queda, y queda para la posteridad, para quien sea que conecte con él alguna vez. Y a nivel interno, ¿qué te produjo el hecho de materializarlo, ¿no? Porque vos sos una persona que has materializado mucho de estos deseos, Sí. estos proyectos, pero hacer una cosa
digamos, un objeto matérico, ¿no? Y no efímero, Ajá, como es la danza, ¿no? Porque la danza sucede mientras la hacemos y ajá, cuando no la hacemos ya deja de suceder. exacto. Entonces, ¿cómo te impactó el hecho de decir, mira, aquí hay una cosa que está hecha de materia, que tiene mi Ujú, nombre y que ujú, salió de tu corazón, de tu experiencia y de tu ujú. práctica? Es súper fuerte, me dio, o sea, uno fluctúa, como cualquier proceso creativo, no fluctúa en sí, esto es maravilloso, ¿no? Esto es una mierda, me estoy Típico. exponiendo totalmente y me estoy vulnerando total y voy a sentir que la gente está loca, o sea, que la gente va a saber que estoy loca al final, como ese tipo de miedo, o en esta suena muy estúpida, o aquí suena muy tonta, o como ese tipo de cosas, o sea, tipo lo peor del mundo que me pasó en este momento, fue, bueno, vieja, o sea, lo peor del mundo no es esto, googleate, como ese tipo de cosas, ¿cachai? Que empiezan a pasar, Mm, eh, que es súper interesante verse reflejado, leerte de vuelta, siempre lloro en las mismas partes, la gente se emociona, se conmueve, lo revive, me escriben harto como mensajes internos de hoy tu libro me pasó esto cuando lo leí en el momento preciso, que me pasó bla, bla, bla. Eh, ha sido súper poderoso y es una invitación a continuar en el fondo con ese trabajo. Me gustaría volver a escribir, pero saber que hay que vivir primero, que es lo claro. mismo que crear, ¿cachai? O sea, crear como una fábrica no es lo mismo que obviamente lograr conectar con tu presente, con quien tú eres, de la forma en la que te movilizas. Y registrar eso en un libro fue maravilloso, es un regalo. Lo invito a toda la gente que quiera hacerlo en algún momento que lo hagan. Es Ujú. costoso, es duro, pero es maravilloso, es muy gratificante como ser autor o autora de Mm, algo. mm, Y es una totalmente. sensación muy distinta a las obras de danza, pero a la vez muy similar en proceso porque sigue siendo un proceso creativo y de vulnerabilidad. Muy claro. Para ir cerrando, te quería hacer dos preguntas Uh más. -huh. La primera es un Por favor. poquito la relación que tiene que ver bueno, con esa Brigitte que empezó a bailar hace ya unos años y que dijo, oye, o sea, tengo esto en la cadera, ¿no? Sí. Y después decidió con el tiempo irse a México. O sea, ¿cómo ves en retrospectiva eh, de ese ayer a este hoy digamos, intenso que estás viviendo Uh y -huh. que es un placer escuchar también y aparte celebrar que te esté sucediendo porque tú lo has trabajado un montón? Y, y la segunda pregunta es, bueno, qué pasa con Brigitte aquí al futuro, ¿no? Pero primero Uh es -huh. eso, ahora estás en México, ¿cómo Uh es en -huh. retrospectiva todo este camino? ¿Y qué nos depara el intenso presente hacia el futuro también, que va a ser intenso, de la gran Brigitte? Sí, sí. Bueno, por ahora, o sea, mirando en retrospectiva y algo que veo mucho en el libro y en lo que hago, que Ujú, hay, y desde muy chica, que sigue siendo lo mismo, es contar historias con el cuerpo y a su vez es arrojarse a pesar del miedo que me da. Como que eso es, a pesar del miedo que me da a equivocarme, a pesar del miedo que tengo a exponerme o a mm, lidiar con la frustración o con que las cosas, claro, son difíciles, no salen como uno quiere, no está la oportunidad, uno no es quien quizás quisiera ser en este momento, pero a pesar de todo eso, se hace igual, se disfruta, se aprende, se integra. Al final las cosas salen bien, al final fluyen, ocurren. Entonces, eso es súper bonito de observar. Entonces, mm, me invita tener una carrera que es una constante incertidumbre, a tener un poquito de certeza que a pesar de, o es como esta sensación de las olas, de estar mm, constantemente como en la cresta de la ola, o a veces subiendo la ola, o a veces te estás revolcando. mm, Entonces, es encontrar ese equilibrio de saber en qué parte de la ola estás y saber que en algún momento te vas a revolcar, que en algún momento vas a estar en la cresta de la ola y en algún momento vas a estar trepándola. Entonces, ujú. ese es el diálogo como que reflexiono como hacia atrás. Y actualmente, bueno, por fin volví a pulsar obra, estoy montando un solo, que es un biodrama que se llama Sola, que es Ujú, como lo que más he aprendido siendo migrante, que mm, es un camino que es solo, que es solitario, que como mujer también, como mujer de 33 años, siendo bailarina, que es muy distinta a lo que se espera de una mujer, digamos, como
a esta edad o de esta manera o que haya logrado X o Z, como que esa sensación es súper interesante e importante. Y viene, bueno, eso, voy a estar de gira en Chile un tiempo con este solo, voy a estar con 100 días Cuerpo Experience, que es una instancia de compartir y de improvisación donde el espectador dictamina la consigna y los intérpretes hacemos una performance in situ, que es única e irrepetible. Y también, bueno, dictando mis clases de Hills y de Contempolab, que es como laboratorio contemporáneo, donde comparto un poquito de mi lenguaje a nivel como coreográfico y también la investigación propia, como consignas para eso. Y lo demás, como dice mi abuelita, Dios proveerá, no se sabe. Genial, genial. Pues te agradecemos un montón que nos hayas brindado algo de tu tiempo y contado un poco tu experiencia, tu mirada. Yo creo que es súper rica y realmente es absolutamente también inspiradora. Así que muchísimas gracias por haber estado en el podcast. No, gracias a ustedes, de verdad que me honra mucho que me hayan escrito y que hayamos logrado concretar, de verdad que, y gracias por la paciencia, con los tiempos que son así No, bien por favor. inestables, así que te agradezco muchísimo y espero que podamos ya conocernos pronto. Por favor. Pues este fue el podcast número 37 y nos vemos en la que viene. Muchas gracias.